¿Cuál es la importancia de estudiar la Biblia? Es nuestro tema. La palabra del Señor nos dice en Juan capítulo 5, versículo 39 lo siguiente. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. La semana pasada en nuestro país, República Dominicana, se celebró el Día del Estudiante. Escuelas y universidades realizaron actividades para resaltar la importancia de dedicar tiempo y esfuerzo al proceso de enseñanza-aprendizaje en el que interactúan profesores y estudiantes. Algunos profesores y estudiantes recibieron reconocimientos por su dedicación a la tarea de enseñar y de aprender. Grandes regocijos se muestra en estos actos tan significativos, en el que participan también los padres, familiares y amigos de los estudiantes, quienes dan un espaldarazo a los niños y jóvenes que dedican su tiempo a esta tarea tan importante en el crecimiento integral de sus vidas. En este ejercicio que realizan los estudiantes junto a sus profesores, los libros juegan un papel relevante imposible de pasar por alto. El conocimiento que obtienen estudiantes y profesores se nutre en su mayoría de las fuentes bibliográficas que recogen las instrucciones que cada materia requiere. De modo que sin los libros es casi imposible llevar a cabo la tarea de aprender y de enseñar. En las iglesias se desarrolla por siglos una tarea similar, donde cada domingo maestros y alumnos de todas las edades se reúnen para estudiar la Biblia. La fama que ha adquirido la llamada escuela dominical no es en vano, pues de este esfuerzo eclesiástico que está muy bien estructurado, han podido instruirse todos cuantos han tenido la dicha de matricularse en esta formidable escuela. Si bien es importantísimo adquirir los conocimientos de los libros en las escuelas y universidades que preparan al estudiante para la vida práctica y que los conduce luego a las esferas más altas del saber, proporcionándoles los conocimientos necesarios para establecerse en una profesión o en un oficio determinado. Sin embargo, creemos que es mucho más importante aún el conocimiento que podemos adquirir de la Biblia, la palabra de Dios, que no solo nos prepara para la vida práctica, sino que nos enseña cómo es que debemos vivir en este mundo y sobre todo nos indica el camino al cielo. Estos tres aspectos nos explican la importancia de estudiar la Biblia. En el versículo que nos sirve de base para nuestro sermón en Juan 5:39, el Señor Jesucristo llama la atención de los judíos que cuestionaban su autoridad como el Hijo de Dios, ignorando de este modo las escrituras que ellos decían escudriñar con mucho celo, las cuales claramente dan testimonio acerca de Jesucristo. Y esto nos advierte acerca de estudiar con acierto la palabra de Dios para sacarle el mayor provecho. Como la Biblia no es un libro cualquiera, sino que es la revelación de Dios dada a los hombres, como dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17, que dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí termina la cita del apóstol Pablo. Entonces, por este motivo, es necesario leerla y estudiarla
en un espíritu de oración y devoción. Vamos a ver en primer lugar que la Biblia nos prepara para la vida práctica. El contexto del Evangelio de Juan capítulo 5 comienza con un hecho concreto. Jesús sana a un paralítico en el estanque de Betesda. No se trata de una enseñanza abstracta. Es una intervención directa en la vida real de un hombre que llevaba 38 años enfermo. El Señor no solo predica, sino que transforma situaciones prácticas, enfermedad, marginación y desesperanza. Cuando los judíos cuestionan a Jesús por haber hecho esto en día de reposo, demuestran que conocían la letra de la ley, pero no habían comprendido su propósito. Sabían el texto, pero no habían aprendido su aplicación correcta. Y aquí vemos entonces una advertencia. Estudiar la Biblia no es acumular información religiosa, sino aprender a vivir conforme al corazón de Dios. La Biblia es un libro altamente utilitario porque primero nos enseña principios para el trabajo honesto y diligente. Segundo, nos instruye sobre la administración sabia de los recursos. Tercero, nos orienta en la toma de decisiones. Y número 4, nos prepara para enfrentar pruebas, enfermedades y conflictos. En Juan 5:17 Jesús declara: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y con ello muestra que el Dios de la Biblia no es pasivo, es un Dios que obra. Estudiar la Biblia nos introduce en esta dinámica de acción responsable. Nos enseña disciplina, nos enseña perseverancia, nos enseña confianza. Los judíos escudriñaban las escrituras creyendo tener en ellas la vida eterna, pero no aplicaban correctamente su mensaje al reconocer al Mesías que estaba delante de ellos. Esto nos enseña que la utilidad práctica de la Biblia se pierde cuando el estudio no transforma la mente y el corazón. Por eso, la Biblia nos prepara para la vida práctica al moldear nuestro carácter. Una persona formada por la palabra será mejor padre, será mejor madre, mejor profesional, mejor ciudadano. No porque la Biblia sea un manual técnico de cada profesión, sino porque forma hombres y mujeres íntegros. En segundo lugar, la Biblia nos enseña cómo debemos vivir en este mundo. El conflicto en Juan capítulo 5 no es simplemente teológico, es un conflicto moral. Jesús confronta la dureza del corazón de aquellos líderes religiosos. Ellos defendían una interpretación rígida del sábado, pero no se compadecían del sufrimiento de los seres humanos que estaban viviendo a su alrededor. Aquí vemos que la Biblia no solo informa, también forma la conciencia. Es un libro que establece principios éticos y morales. Sin embargo, cuando se estudia sin humildad, puede convertirse en un instrumento de orgullo y arrogancia. Jesús les dice que las escrituras dan testimonio de Él, pero ellos no quieren venir a Él para tener vida. Y esto revela un problema espiritual. No es ignorancia intelectual, es resistencia del corazón. Y la Biblia nos enseña primero a amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, a amar al prójimo como a nosotros mismos. Nos enseña a practicar la justicia, la misericordia y la fe. Y nos enseña a vivir con integridad, aun cuando nadie nos esté mirando. Los líderes judíos conocían los mandamientos,
pero no practicaban el espíritu de la ley. Al estudiar la Biblia correctamente, aprendemos que la ética cristiana no es mera regla externa, sino transformación interna. Y en un mundo donde las normas cambian constantemente, la Biblia ofrece un estándar permanente. Nos enseña a decir la verdad cuando la mentira parece conveniente. Nos llama a la pureza cuando la sociedad promueve la inmoralidad. Nos exhorta al perdón cuando el resentimiento nos parece el camino más fácil. Juan capítulo 5 nos muestra que el verdadero problema no era falta de escritura, sino falta de obediencia. Por eso, estudiar la Biblia implica someternos a su autoridad. No estudiamos para juzgar la palabra, no, sino para que la palabra nos juzgue a nosotros. Cuando permitimos que la Biblia gobierne nuestra conducta, desarrollamos una vida coherente. Nuestra fe deja de ser un discurso dominical y se convierte en un estilo de vida. Y finalmente, la Biblia nos indica el camino al cielo. Y este es el punto culminante del pasaje que está en esta declaración del Señor Jesucristo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Y aquí encontramos la razón suprema para estudiar la Biblia. La Biblia nos conduce a Cristo. Los judíos pensaban que el simple estudio de la Biblia les garantizaba la vida eterna. Ellos estudiaban el Antiguo Testamento en ese entonces. Pero Jesús les muestra que la vida está en Él. La Escritura no es un fin en sí misma, es el medio por el cual conocemos al Salvador. En el mismo Evangelio de Juan, Jesús declara que Él es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Eso quiere decir que la Biblia presenta consistentemente la exclusividad de Cristo como único mediador entre Dios y los hombres. No hay múltiples caminos al cielo, hay un solo Salvador, según nos dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Así que en Juan capítulo 5 Jesús presenta varios testimonios que confirman su identidad. Número 1, el testimonio de Juan el Bautista. Número 2, el testimonio de sus obras. Número 3, el testimonio del Padre. Y número 4, el testimonio de las propias Escrituras. Sin embargo, pese a tanta evidencia, muchos no creyeron. Y esto demuestra que el estudio bíblico debe ir acompañado de fe. No basta con conocer los textos. Es necesario recibir al Cristo que los textos anuncian. La Biblia nos muestra nuestra condición pecadora. Nos muestra la justicia de Dios y nos muestra la provisión de salvación por medio de Jesucristo. Nos revela que la vida eterna no se alcanza por méritos humanos, sino por gracia. Cuando estudiamos la Biblia correctamente, entendemos quién es Cristo. Reconocemos nuestra necesidad de salvación. Depositamos nuestra fe en Él y caminamos en esperanza de vida eterna. De este modo, la Biblia no solo mejora nuestra vida presente, sino que asegura nuestro destino eterno. Nos guía en este mundo y nos conduce al cielo. En definitiva, en Juan capítulo 5 vemos hombres religiosos, estudiosos de las Escrituras, pero incapaces de reconocer al Hijo de Dios frente a ellos.
Y esto nos advierte que el estudio superficial o meramente intelectual de la Biblia no es suficiente. La importancia de estudiar la Biblia radica en que nos prepara para la vida práctica, formando nuestro carácter, nos enseña cómo debemos vivir, estableciendo principios morales firmes, y número 3, nos indica el camino al cielo, revelándonos a Jesucristo como el único Salvador. Que no seamos solo escudriñadores de textos, sino discípulos transformados. Que al abrir la Biblia lo hagamos con espíritu de oración y devoción, permitiendo que su mensaje transforme nuestra vida aquí y nos conduzca seguros a la eternidad. Dios te bendiga.